Buenos días, tardes o noches según la hora que me estés viendo. Bienvenidos y quiero explicarles el día de hoy acerca de la edición de videos respecto al sistema Linux. Sé que hay muchos editores de videos para Linux, como podemos ver algunos de estos de aquí, pero sinceramente estos editores de videos que podemos destacar son muy limitados y a veces no cumplen con mis gustos o necesidades que tengo como usuario. Y sí, he probado Shotcut y Kdenlive que me parecen muy buenos, pero aún así se siente bastante limitado porque no contamos con el tema de la edición postproducción, o sea efectos de video, y el tema de corrección de colores pues lo siento muy limitado. Y sé que también hay un proyecto acerca de postproducción como puede ser Natron, que es un clon de Nuke, que Nuke es un programa que suele usarse mucho en Hollywood para postproducción, para edición de video, ¿no? El tema de efectos especiales, pero que aún así Natron para hacer un extracto de video pues funciona perfecto. Pero lo que yo busco es algo así como lo que se suele trabajar en Sony Vegas o en Premiere o en After Effects. O sea, no quiero solamente una porción, o sea, quiero editar todo el video y que también cada paso que voy eligiendo el extracto de video también se pueda modificar, o sea, todo que sea muy uniforme, porque vamos, si utilizaría Natron tendría que importar uno por uno los videos y exportarlos por separado, y a eso me parece como que medio redundante, es trabajar de más. Así que yo lo que puedo rescatar serían estas dos opciones. Primero tenemos a DaVinci Resolve, que está bastante bien. Y lo segundo sería Lightworks, que también es un buen programa de edición de video. Una de las cosas que tenemos que remarcar es que estos dos softwares son de uso profesional, pero de que al menos estas dos alternativas me parecen más que buenas. DaVinci Resolve tiene dos versiones, la gratuita y la de pago. Pero eso sí, es una versión de pago, pero de pago único. O sea, no tiene suscripción como en el caso de Adobe, que tiene muchos programas y todos son de suscripción, y la verdad no me gusta eso. Prefiero simplemente pagar completo el programa y utilizarlo las veces que yo quiera, o sea, ser dueño del programa. No quiero estar pagando suscripción por un tiempo que la verdad no siento que merezca la pena. Así que eso es la obtención, o sea, puedes usar la versión gratuita o la versión de estudio. En cambio, Lightworks también tenemos una versión gratuita, pero también tenemos una versión de pago. Como podemos ver, tenemos esta pago mensual, pago anual, o sea de un año, y el pago de una vez, o sea que tengas el programa por el resto de tu vida. Que de por sí la versión gratuita pues la puedes descargar de aquí, como también puedes pagar aquí la suscripción, ¿no? O en este caso, si quieres esta, la de pago único, también las puedes hacer. Lo que me llama la atención respecto a la versión Creative y la versión Pro es que hay unas diferencias. Vamos a ver el tema de efectos, y aquí, como podemos observar, en la versión Creative no cuenta con el soporte de OpenFX o el Total FX, que yo considero muy esenciales para el tema de edición de video con postproducción, ¿no? Con el tema de efectos especiales, cosa que la versión Pro sí cuenta con ese soporte. Así que si tú lo quieres utilizar esas herramientas, de por sí tienes que tener en cuenta la versión Pro y no la Creative. Es muy importante. Y respecto al tema de DaVinci Resolve, tanto la versión gratuita como la versión de estudios, los dos sí soportan eso. Así que en este lado pues tiene el punto a favor DaVinci Resolve, porque al menos en la versión gratuita sí tiene ese soporte. Aunque eso sí, hay algunos efectos que no están habilitados y que sí o sí tendrías que comprar la versión completa para poder usarlos. Así que eso hay que tener en cuenta. Aún así sigue siendo limitado, pero por lo menos puedes usar los efectos de video. O sea, es decir, yo puedo tener la versión gratuita de DaVinci Resolve, y si yo instalo Boris FX Shafir en mi sistema operativo, lo va a funcionar sin ninguna restricción. Pero si yo quiero utilizar los efectos que viene de DaVinci Resolve, pues algunos sí están disponibles gratuitamente y otros sí es necesario que pagues. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Que a diferencia de Lightworks, pues para utilizar los efectos de video sí o sí tendrías que tener la versión Pro. Así que por lo menos así diría que DaVinci Resolve en este punto gana. Y vamos a ver el aspecto acerca sobre los códecs. Primero empezando con DaVinci Resolve, ya que en este es el que se presenta el problema que muchos se aquejan con DaVinci Resolve. Y es que sí soporta una gran cantidad de códecs. Tenemos problemas acerca sobre este códec, que sería el H264. Y esto es importante recalcarlo, ya que si estás utilizando la versión gratuita o la de estudio, no te va a dejar funcionar bien con el MP4.
Si estás usando la versión gratuita, no te va a poder ni funcionar ni video ni audio. Y si estás usando la versión de estudio, te funciona el video sí, pero el audio no. La alternativa que le veo más viable sería utilizar un transcodificador. En este caso yo utilizo Shooter Encoder, que sería más o menos esto. Cuando tú vayas a importar un archivo, de preferencia es utilizar este codificador, o sea el DNxHD, que por cierto DaVinci Resolve sí soporta ese código sin ningún problema, ya que es un código de QuickTime. Como podemos observar aquí, tenemos el código y sí, funciona perfecto. Así que esa es la única solución que yo veo a eso. Si quieres utilizar, no importa si estás utilizando la versión Pro, porque de todas maneras si quieres trabajar con edición de video, yo te recomiendo utilizar ese formato, el DNxHD o el DNxHR. Estos dos funcionan de maravilla. Y muy bien, ¿qué hay de Lightworks? Acá nos dice que Lightworks es compatible con Windows y con Mac OS, y también en Linux, pero en Linux tiene funciones simplemente limitadas, ¿no? Por terceras partes, como dicen, ¿no? Por otros, ¿no? Pero que aún así sigue funcionando bien. De hecho, la gran diferencia que hay en estos dos es que DaVinci Resolve no funciona con el códec MP4, pero Lightworks sí funciona. Y esto se debe gracias al FFmpeg, ya que este códec es lo que nos permite simplemente poder importar y transcodificar de MP4 e incluso a otros formatos. Pero lo curioso es que Lightworks sí lo soporta, de tal modo que si tú quieres trabajar con MP4, en Lightworks es la perfecta opción. Así que en este punto pues yo diría que se lo lleva Lightworks, porque por lo menos aquí sí me funciona perfectamente el MP4. Muy bien, la instalación de los programas es sumamente diferente. Vemos que tanto DaVinci Resolve como Lightworks se pueden descargar desde sus páginas oficiales, pero también radica un problema, y es que Lightworks simplemente tú puedes instalarlo según tu distribución, pero solo nos ofrecen en formato dev y en formato RPM. En este caso, como yo estoy utilizando Arch Linux, pues simplemente me voy a la URL, o sea el Arch Linux Repository, y me doy con la sorpresa de que tiene estas dependencias. Y de hecho funciona muy bien, no me presenta ningún problema. No son demasiadas, aunque parezca que sí lo son. La verdad es que funciona bastante bien, es muy estable. Y no requiere muchas, de hecho. La gran mayoría ya están implementadas en el sistema, así que de eso no hay ningún problema. Y la diferencia con el tema de DaVinci Resolve es que requieren bastantes. Y si alguna de estas falta, simplemente el programa no funciona. Porque de hecho yo supongo que tú tienes tu distribución ya hecha, ¿no? Ya con todos sus programas, pero puede ser que te falte una dependencia y ya te genera un problema como que no puedes importar ni imágenes, ni videos, ni audios, y que simplemente eso no funcione y no puedas hacer uso del programa. Así que yo que recomiendo, si estás utilizando cualquier distribución, ya sea que estás utilizando Fedora, Ubuntu, Linux Mint, o en caso de Arch Linux, Manjaro o lo que sea, tengas que cumplir con todos los requisitos que te proporcione tu distribución. Busca en foros, guías, qué es lo que necesitas. En este caso, como estoy en Arch Linux Repository, pues acá me puede indicar las dependencias. Como podemos ver son estas de aquí, pues simplemente las instalo cada una y listo, ya puede funcionar sin ningún problema. Y esto es referencial para que ya no ocurra algún inconveniente al momento de utilizarlo, porque ya me ha pasado muchas veces antes de que DaVinci Resolve no me podía funcionar ciertos archivos, no se reproducía nada, no podía editar nada, no podía importar nada, y que por esa razón un poquito que me dejé un poco atrás con el tema de DaVinci Resolve. Así que para que les funcione perfecto, simplemente busquen las dependencias según su distribución, porque estoy casi muy seguro de que mucha gente ha descargado desde la página oficial, la ha instalado y al momento de abrir simplemente no les funcionó. Incluso después de instalar te das cuenta de que DaVinci Resolve te instala ciertas librerías de Pango y muchas otras que entran en conflicto con las librerías del propio sistema, así que lo que hacen muchas personas simplemente es borrarlas, ¿no? Como por ejemplo pueden suceder errores como este tipo de aquí, y que para solucionarlo simplemente lo que hacen es copiar del mismo sistema a las librerías de DaVinci Resolve, en otras simplemente cargarlos del sistema primero como prioridad, como en el caso del parámetro cd preload, o ya de preferencia como dice este de aquí, que tienes que eliminar estas librerías que están dentro de la carpeta de DaVinci Resolve, y así se carguen las librerías pero del sistema y ahí funcione perfecto.
Así que yo diría que en este aspecto gana Lightworks, porque cuando tú instalas Lightworks no te genera ningún problema o tienes que hacerle toqueteos al sistema para que te funcione. A diferencia de DaVinci Resolve, que tú tienes que meterle mano para que te funcione bien. O sea, su instalación de DaVinci Resolve es muy engorroso. Así que en este punto yo le doy a Lightworks. Muy bien, sin más de decir, vamos a lanzarlo. Como verán, su interfaz es sencilla, no es complicada. Le puedo crear un proyecto cualquiera y perfecto, ahí lo abrimos. Y de hecho tiene su apartado, ¿no? Acá de logs, acá para importar, aquí para editar, acá para hacer videos de efectos, que de hecho es lo que vamos a ver después, y acá también la edición de audio. Así que cumple, tenemos video efectos, que es lo que a mí más me importa con el tema de la edición de video. O sea, retocar colores, luces, sombras, también meterle blur y esas cosas, o sea, todos esos efectos que muchas personas lo utilizan en edición de video. Y esto lo cumple. Y muy bien, como podrán ver, acá tengo dos videos, uno en formato MOV y otro en formato MP4. Y como podremos ver, como le había mencionado antes, es que Lightworks sí trabaja con el formato MP4. Así que en eso no hay ningún problema. Yo lo puedo manejar de aquí y me va a funcionar muy bien. Como pueden observar, yo estoy haciendo uso de un video en formato MP4, o sea, no preciso transcodificar nada, ya lo trabajo directamente con ese formato y funciona bastante bien. Como pueden observar, acá podemos editar muchas cosas en el editor de video, valga la redundancia. Y como podemos observar, acá también tenemos una sección de composición. Si tú quieres añadir más videos o más efectos, acá lo podemos solucionarlo. Volvemos al tema de X y acá puedo decidir el orden. Ok, yo no quiero que el zoom esté antes, quiero que le siga más bien. Entonces lo que puedo hacer es eso, ¿no? Así que le colocamos esto primero y luego esto y listo. Como podemos hacer composiciones aquí. Y sí, acá también podemos editar audio y eso, pero como podremos ver, acá nos pide que lo actualicemos. Y como había dicho antes, que se le pueden colocar plugins para efectos de video también, pero requiere actualización para poder soportarlo. Porque incluso si tú usaras Boris FX o Shafir o lo que sea, igual sí te va a aparecer aquí estos plugins, pero de todas maneras te pide actualizar para que pueda funcionar. Si no, no te funciona. O sea, tendrías que comprar la versión Pro y ahí podrías recién utilizar eso. Muy bien, una vez entrando a la interfaz, pues podemos observar que así se ve la interfaz de DaVinci Resolve. Es mucho más completa comparada con Lightworks. Y como podemos ver aquí, sí entra lo que es el formato MP4, pero aún así no lo va a leer. Y esto es lo que le acabo de decir respecto al tema de los formatos que soporta DaVinci Resolve. Pues simplemente el MP4 no lo lee, aunque lo cargue, aunque se lo piense igual. Así que, ¿qué solución tenemos para eso? Pues tenemos que transcodificar el formato MP4 a un formato MOV. Una vez hecho eso, simplemente tenemos que pasar el formato MOV aquí y darle a aceptar. Y como pueden ver, aquí ya puede ejecutarse bien el video. Incluso hasta puede ver el códec y todo eso. Muy bien, simplemente lo arrastramos y lo colocamos aquí. Como podemos observar, acá funciona perfectamente. No nos ocurrió ningún inconveniente, salvo por el otro formato del MP4 que no funciona. Como podemos observar, acá solamente he colocado un fragmento del video y lo que vamos a hacer simplemente es editar. Vamos a empezar con lo que es Fusion y vamos a agregar cualquier cosa. Vamos a poner un light glow y vamos a aumentarle la densidad, o vamos a bajarle también, hacerlo más oscuro, o vamos a aumentarle más. Wow, muy oscuro. Así que esa es la intención, simplemente que jueguen con las luces y sombras y esas cosas. Esto solamente es una demostración nada más. La cosa es que funciona. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya queda guardado acá lo que hemos modificado, y también vamos a poner corrección de color.
Lo que sí quiero que me tengan en cuenta es que cuando ustedes utilizan la corrección de color, van a notar de que a veces se retrasa o a veces no funciona hasta que pase un cierto tiempo. Tengan paciencia, o sea, eso es un detalle que he visto, pero cuando solamente pasa una vez, ya después no vuelve a pasar. Mira, ahora ya me funciona súper bien, o sea, el tema de la corrección de color y eso, o sea, también puedo modificar aquí y prácticamente, o sea, cumple su cometido, funciona bien. Puedo modificar lo que yo quiera aquí, listo ya. Y ya está. Y bueno, eso es todo, solamente es una comparativa entre ambos porque estos dos programas tienen mucho potencial y que realmente funcionan muy bien en Linux. Claro, el caso de DaVinci Resolve tiene sus detalles, pero sí funciona. Si algún día teniera la oportunidad de poder comprar estos programas, lo haría porque realmente vale la pena, tanto DaVinci Resolve como Lightworks. Y bien, eso es todo, espero que lo hayan disfrutado todo esto y sin más, gracias y hasta luego.